Buenos días a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, por seguir la comparecencia de esta vicepresidencia segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompaña el director gerente del SEPAZ, don José Vicente Granado. Bien, anoche hemos finalizado, como saben, el periodo de luto oficial más largo de la historia de la democracia. Pero yo hoy quiero seguir trasladando el pésame, quiero seguir trasladando las condolencias de todo el Gobierno, de la Junta de Extremadura, a las familias, a los seres queridos de esas personas que, como consecuencia del COVID-19, han tenido la desgracia de fallecer a lo largo de la evolución de esta pandemia. Además, considerar también y tener la consideración y tener todo el apoyo posible a esas familias y a esos seres queridos, porque sabemos que se nos han ido en momentos difíciles para lo que son las despedidas, como si hubiesen merecido. Por lo tanto, mi más sincero pésame y mi más sincero apoyo a esas familias. En segundo lugar, quiero desear una pronta y completa recuperación a todas las personas que están en este momento infectadas por el coronavirus en nuestra comunidad autónoma, que mayoritariamente están en aislamiento domiciliario, que mayoritariamente y afortunadamente tienen problemas de salud leves, pero que sin duda ninguna vamos a tener secuelas de esas personas que han tenido que estar tanto tiempo en nuestras UCIs y a esas personas que han tenido que estar tanto tiempo hospitalizadas, y algunas personas hospitalizadas todavía tenemos en la comunidad autónoma de Extremadura. Por lo tanto, mi mensaje de recuperación a esas personas. Y, en tercer lugar, quiero agradecer a todos los profesionales, tanto los del ámbito sanitario, los del ámbito sociosanitario, fundamentalmente a los del ámbito sociosanitario, el ámbito de las residencias, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que están haciendo todos una gran labor de control, una gran labor de sensibilización, y a los trabajadores esenciales, junto con los voluntarios y voluntarias de distintas ONGs, que han desarrollado y están desarrollando y seguirán desarrollando un trabajo magnífico para poder tener una vida lo más normal posible para el resto de los ciudadanos. Celebro que algunos, como los sanitarios, hoy cuenten ya, y seguro que serán más los que cuentan con reconocimiento, pero a día de hoy estamos convencidos de la bondad que tendrá el reconocimiento del Premio Princesa de Asturias La Concordia a esos sanitarios. Lo celebro, me sumo a la felicitación y sumo al Gobierno de la Junta de Extremadura a esa felicitación a los sanitarios por la labor que han desarrollado y seguro, y así lo consideramos, que son los mejores merecedores en este momento de ese Premio Princesa de Asturias. Bien, esta comparecencia que desarrollo ante ustedes tiene tres objetivos fundamentales. Uno, describir la situación de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Un segundo objetivo, que tiene que ver con comunicar los aspectos relativos a la fase 3, las novedades que se han incorporado en la normativa que se ha publicado hoy por parte del Gobierno de España y que, sin duda ninguna, les tengo que contar que modulará el Gobierno regional para que se puedan aplicar a la realidad epidemiológica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y, en tercer lugar, presentarles, y lo hará el director gerente del SEPAZ, el nuevo modelo de residencias que proponemos para Extremadura y que es fruto de la enseñanza, de una de las enseñanzas más importantes que nos ha dejado esta pandemia, no solo en Extremadura, sino en toda España y también en todos los países de nuestro entorno. Por lo tanto, estos son los tres objetivos en los que nos vamos a mover dentro de esta comparecencia. Por empezar por el primero, con respecto a la situación de la pandemia en Extremadura, decirle que va progresando de forma favorable, afortunadamente, para todos los extremeños y las extremeñas, y que va evolucionando de una forma controlada para todos los extremeños y las extremeñas. Eso es lo mejor que se puede decir en este momento y, por eso, junto con la solidez, junto con la fiabilidad, junto con el trabajo de nuestros técnicos en aportar los datos al Ministerio, nos han hecho merecedores de ese paso a la fase 3 que los extremeños y las extremeñas podremos poner en marcha a partir del lunes próximo. Sin embargo, esto no quiere decir que el virus se haya ido. Esto no quiere decir
que el virus no siga con nosotros, más al contrario. El virus sigue presente, el virus seguirá presente durante bastante tiempo y, por lo tanto, es necesario que no le perdamos el respeto, que no le perdamos el respeto en ningún momento al virus. El virus nos ha hecho y nos está haciendo pasar mucho. Ha complicado nuestra vida desde el punto de vista sanitario de una forma muy importante. A algunas personas les ha hecho perder la vida. Ha complicado la vida de la sociedad porque hemos tenido que estar confinados y hemos tenido que estar confinados muchos días. Y eso ha supuesto un esfuerzo y eso tendrá unas consecuencias desde el ámbito de la salud, sin duda ninguna. Y, por supuesto, ha supuesto que tengamos una pérdida económica y que entremos en un proceso de crisis del cual tenemos que recuperarnos poniendo todo en marcha, pero que también ha ocasionado destrozos desde el punto de vista económico. Por lo tanto, lo mejor que puedo trasladarle hoy a la sociedad extremeña es, sin duda ninguna, primero, que no le perdamos el respeto al virus. Segundo, que el virus está con nosotros. Y tercero, que pasar a la fase 3 no significa que tengamos la necesidad en algún momento, fundamentalmente por comportamientos que están fuera del ámbito de lo permitido, como algunas imágenes que se produjeron en algunas zonas de ocio de algunas ciudades de la comunidad autónoma en el día de ayer y en concreto en la noche de ayer, que no podamos volver a una fase de confinamiento. Pido, por favor, que no destrocemos el camino que hemos andado. Pido, por favor, que no destrocemos el esfuerzo de los sanitarios, el esfuerzo de los trabajadores de las residencias. Pido, por favor, en definitiva, que no destrocemos la buena evolución que lleva la pandemia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pido, por favor, que seamos responsables desde el punto de vista individual, porque no podemos tener a un policía detrás de cada uno de nuestros ciudadanos para comprobar que se están cumpliendo con las normas de protección, con las normas de higiene y con las normas de distanciamiento social. Es muy importante que esto se lo sigamos trasladando a la sociedad. El paso a la fase 3 puede tener retorno y depende de todos nosotros y de todas nosotras, hoy más que nunca. El paso a la fase 3, sin duda ninguna, es un logro colectivo, pero también es algo que se puede destrozar por cualquier circunstancia y en un momento. Así es que seamos conscientes de esta situación. Máxime, les digo esto porque hemos conocido en esta última semana el estudio de seroprevalencia. En el estudio de seroprevalencia nos dice que Extremadura tiene un porcentaje de personas protegidas frente al virus del 3,3% solamente. Necesitaríamos un 60% de personas protegidas para tener inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Y no la tenemos. Estamos muy lejos de tenerla. Por lo tanto, estamos vírgenes para la infección por el coronavirus. Y eso nos debe hacer pensar, sobre todo, que estamos lejos también de la media nacional, que tenía un 5,2% de media en el ámbito de todo el país en la protección contra el virus. Si nos vamos por provincia, en Badajoz está protegido el 2,9% de la población solamente y en Cáceres el 4% de la población solamente. Con lo cual, por favor, no perderle el respeto significa que hagamos uso, como les decía, de las medidas de higiene, de las medidas de protección, de las medidas de distanciamiento social y del uso de las mascarillas. Estamos entrando en la fase 3, vamos a un buen ritmo de desescalada, pero debemos mantener ese respeto del que les hablaba y lo que ha pasado ha sido muy gordo como para que no le tengamos ese respeto. Es el momento, en este paso de la fase 3, de abordar y de contarles los datos que hemos generado durante el tránsito en la fase 2. Decirle que nuestros médicos de atención primaria y nuestros médicos de las urgencias hospitalarias han registrado un total de 2.003 casos sospechosos en el total de la fase 2. 2.003 casos sospechosos en el total de la fase 2. De esos 2.003 casos sospechosos han dado positivo 27 personas a lo largo de toda la fase 2, que ya saben que ha sido un periodo de 15 días. 27 personas, lo que significa que hemos tenido una prevalencia del 1,3%
del total de casos sospechosos que habíamos identificado en el primer momento. Una prevalencia baja, una prevalencia que nos ha permitido que podamos pasar a fase 3. Les agradezco muchísimo a los profesionales de atención primaria de salud y de las urgencias la alta sensibilidad. Con este porcentaje de prevalencia y con este número de casos detectados como sospechosos, lo que nos indica es que nadie que pueda tener la infección se está quedando por ahí para que pueda transmitirla a otras personas. Y esto es muy importante. Esta es de las cosas más importantes porque es la labor del sistema sanitario, del sistema de salud pública en este momento. Y hablando de salud pública, el personal de salud pública ha rastreado, ha seguido minuciosamente a un total de 131 contactos que se han dado en toda la fase 2. 131 contactos que se han dado en la fase 2, en toda la fase 2, en estos 14 días. No se ha producido ningún ingreso en UCI en esta fase 2 y la hospitalización ha pasado al inicio de la fase 2 de 42 personas ingresadas a tener hoy 7 personas ingresadas en nuestros hospitales. Todo un logro, todo un trabajo muy importante por parte de nuestros profesionales que se los quiero agradecer en este momento. Por lo tanto, hemos disminuido en 35 plazas de hospitalización en el periodo de la fase 2 las camas ocupadas en nuestros hospitales. Si les parece, les doy los datos relativos al día de hoy, que evidentemente están incluidos en el total de los que les acabo de dar, pero se los singularizo al día de hoy para que lo tengan ustedes y que los harán público a las 5 de la tarde, como es habitual, por parte del doctor Simón y por parte del ministro Illa. Los casos sospechosos en el día de hoy son 171, en toda la comunidad autónoma. Hay un caso confirmado en el área de salud de Plasencia que tiene 0 contactos, porque la persona ya estaba aislada. Hay un total de 183 casos descartados, Se han resuelto en este día, 3 infecciones. Los hospitalizados a día de hoy son 7. Tenemos libres los hospitales de Navalmoral de la Mata, tenemos libre el Hospital de Mérida y el Hospital Tierra de Barros, tenemos libre el Hospital de Llerena, libre el Hospital de Zafra, libre el Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena y libre el Hospital de Coria. Tenemos un solo ingreso en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y tenemos 4 ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, en concreto en el Hospital San Pedro de Alcántara, porque ya saben ustedes que el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres está libre de COVID en este momento. Y, por último, decirles que en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia hay 2 ingresados. Hoy no se ha producido ningún fallecido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo cual es una cifra que siempre celebramos. Y otra cifra que celebramos son las ya 4.142 altas que llevamos en todo el periodo de pandemia, lo que supone un incremento de 13 altas. Importante es el aspecto sanitario, como les decía anteriormente, pero importante han sido las residencias a lo largo de este tiempo. Con respecto a las residencias de mayores, hemos pasado al inicio de la pandemia de tener 79 residencias en las que había alguna persona que estuviese infectada por COVID-19, a tener en el día de hoy 12 residencias con algún infectado dentro de esa residencia, de 79 a 12, lo cual traduce una evolución también positiva en unos establecimientos, en unos centros residenciales donde las personas son de mucha edad, donde las personas tienen problemas de salud, donde cuando entra el virus se produce una situación dramática. En el momento actual, en esas 12 residencias, tenemos 46 residentes, en todas esas 12 residencias, 46 residentes aislados por infección COVID-19, sin nuevos contagios que se hayan producido y con una situación absolutamente controlada. Ha sido, como les decía antes, el paso a la fase 3 ha sido un logro colectivo, un logro que debemos mantener y debemos transitar
hacia la nueva normalidad. Creo que cuando nos venga la tentación de poner en riesgo o de realizar alguna actividad que no se deba o que no se pueda realizar, debemos pensar en los fallecidos, debemos pensar en los sanitarios, debemos pensar en los trabajadores de las residencias, debemos pensar en todas las personas mayores que han sufrido tanto durante este periodo. Debemos pensar en todos nosotros y nosotras, en esa fase de confinamiento. No lo volvamos a repetir, por favor, no lo volvamos a repetir. El lunes comenzaremos con la fase 3. Una fase 3 donde se adoptan determinadas medidas de alivio que tienen que ver con la desaparición completa de las franjas horarias para los paseos, donde lo que tienen que ver con poder abrirse los establecimientos y locales comerciales minoristas hasta un total del aforo del 50%, donde las terrazas al aire libre pueden abrirse con un aforo del 75%, donde, en definitiva, vamos a incrementar de forma muy importante el aforo de muchos locales comerciales, de muchos locales de ocio, de muchos locales que tienen que ver con medidas que sin duda ninguna van a intentar recuperar nuestra economía. En la orden que sale hoy, se establecen dos novedades con respecto a la orden de la fase 3 que teníamos del fin de semana anterior. Estas dos novedades son las siguientes. En primer lugar, se permiten, tanto en fase 2 como en fase 3, el que se puedan celebrar espectáculos taurinos, con un límite de aforo del 50%, y una asistencia máxima del 80%, de 800 asistentes. Esa sería una de las primeras novedades que recoge la orden y que, sin duda ninguna, la Comunidad Autónoma de Extremadura se va a sumar a que pueda seguir abierta. En segundo lugar, la segunda novedad que establece la orden que aparece hoy en el Boletín Oficial del Estado es que en la fase 3 ya se pueden abrir los locales de ocio nocturno y las discotecas. Esos locales de ocio nocturno y de discotecas tienen que cumplir con todas las medidas de seguridad que se establecen en el resto de los locales de ocio. Y, por supuesto, las pistas de baile de las discotecas no pueden ser utilizadas para zona de baile, sino que pueden ser utilizadas para zona de mesa para consumo de determinadas bebidas. No obstante, decirles que el próximo lunes regularemos, a través del instrumento normativo en el que ya estamos trabajando, que los locales de ocio nocturno y las discotecas en la Comunidad Autónoma de Extremadura no se abran hasta el día 15 de junio. No se abran hasta el día 15 de junio. Y dirán ustedes, ¿por qué? Y dirán ustedes, ¿cuál es el motivo que nos lleva a esta situación de precaución? Porque si nos fijamos en los datos epidemiológicos de las últimas semanas, si nos fijamos en todas las fotografías que nos llegan de incumplimientos, de distancias, de distanciamiento social, de incumplimientos con respecto al uso de las mascarillas y de incumplimiento con respecto a las medidas de higiene, se produce fundamentalmente en los locales de ocio. Por lo tanto, es necesario que veamos cómo va la fase 3 para que posteriormente y con una regulación específica seamos capaces de abrir los locales de ocio y las discotecas con seguridad. Y para eso hace falta medio periodo de incubación. Si el periodo de incubación del virus son 14 días, medio periodo de incubación son 7 días. Por lo tanto, el lunes regularemos para que en Extremadura los locales de ocio nocturno y las discotecas no se abran hasta el día 15. De la misma forma, verán ustedes en la orden de hoy, en uno de sus anexos, que ya se consideran territorios agrupados algunas comunidades autónomas. Eso significa que a partir del lunes algunas comunidades autónomas van a permitir el desplazamiento entre sus provincias. Se lo anunciaba en una de mis comparecencias anteriores.
La Comunidad Autónoma de Extremadura no ha optado por esa vía. Vamos a permanecer sin que nos podamos mover entre provincias hasta el día 15 de junio. También medio periodo de incubación. ¿Por qué? Porque aunque hay pocos casos, aunque la situación está relativamente controlada o bastante controlada, se siguen produciendo diferencias en el origen de los casos entre las dos provincias. Y, por lo tanto, bien hacemos en no meter otro factor de confusión más que lo que son las medidas de alivio para que posteriormente podamos abrir finalmente la movilidad entre provincias. Y, por último, decirles que no saldremos de la fase 3 hasta el día 21 de junio. Queda a potestad de la comunidad autónoma, que si queremos el propio lunes solicitemos el paso a la nueva normalidad. Y aquí se habría acabado toda la fase de desescalada. Pero eso sería una forma imprudente de terminar una situación que no ha terminado y que lo más adecuado es que sigamos vigilando estrechamente lo que se produce en la fase 3 hasta que finalice el estado de alarma, que sería el 21 de junio. Les decía, han sido un logro colectivo que debemos mantener y en ese ánimo es por lo que les comento que estas cuestiones las iremos realizando de forma progresiva, de forma lo más controlada posible y de forma lo más beneficiosa para la salud, para el sistema social y para la economía de nuestra tierra. Mire, la pandemia COVID les decía que nos ha mostrado enseñanzas. Una de ellas es que hay que modificar el modelo de atención a nuestras personas mayores y a nuestras personas en situación de dependencia. Nuestros técnicos del SEPAZ, nuestros técnicos del SES, han trabajado en un modelo para hacer ese cambio necesario. Modelo que ya hemos presentado los grupos políticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura con representación parlamentaria. Modelo que ya le hemos enviado a las organizaciones sindicales y a la patronal. Modelo que compartiremos con Asorex la próxima semana. Modelo que nos han permitido, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, que podamos presentarla en un grupo de trabajo específico a nivel nacional. Por eso creo que era oportuno que los extremeños y las extremeñas conociesen que hemos aprendido de esta pandemia, que hemos aprendido del modelo de residencias que tenemos que tener en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que nuestros técnicos del SES y del SEPAZ trabajan de forma conjunta por hacer más seguras esas residencias, que es lo que en este momento se ha puesto de manifiesto en nuestra región. Para explicar ese modelo le doy la palabra ahora al director gerente del SEPAZ y después abriremos un turno de preguntas. José Vicente. Muchas gracias, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí. En primer lugar, también me uno a las condolencias de todos los familiares que han perdido algún ser querido en estos momentos tan dolorosos y tan difíciles en nuestros centros residenciales y también en el ámbito comunitario. La verdad es que es momento de circunstancias difíciles y agradecer desde aquí también la pronta recuperación y desear la pronta recuperación a aquellos que todavía son los mínimos, pero que todavía están pasando por la enfermedad. Y también el agradecer enormemente a todos los profesionales desde el ámbito sanitario, desde el ámbito sociosanitario, que han venido y vienen todavía trabajando intensamente para paliar esta pandemia. Como decía, nosotros hemos presentado ya, en colaboración con el SET y con el SEPAZ, un nuevo modelo de gestión en centros residenciales. Es un proyecto que hemos hecho que tiene 4 puntos que estamos trabajando. El primer punto que tocamos y que estamos trabajando es un protocolo de prevención de cara a posibles brotes del COVID en el otoño, si es que se da. El definir bien la cartera de servicios sanitarios en los centros residenciales. Y el tercer punto, que es el que vamos a compartir y el que nos trae aquí también,
es organizar una nueva organización, una nueva gestión de los centros residenciales, especialmente los públicos, pero que también vamos a hacer llegar a los privados, como ha dicho anteriormente el consejero, y después los sistemas de información en los centros residenciales. En ese protocolo que estamos elaborando, que ya tenemos elaborado, que es continuación de lo que mandamos a nuestros centros residenciales al principio de la pandemia, ¿vale? Para prevenir, estamos trabajando con 3 objetivos claros. Garantizar la seguridad, especialmente de nuestra gente más vulnerable, de nuestra gente de edad, establecer criterios de prevención por si hay algún rebrote, y el tercer objetivo de ese protocolo, de ese plan, es minimizar el impacto si es que se da algún caso positivo en el otoño en nuestros centros de gente de edad. Vamos a clasificar muy bien, porque ya las tenemos muy controladas, aquellos centros residenciales en tres grupos: los que pueden aislar bien y tienen médicos y sanitarios, aquellos que tienen médicos y sanitarios pero que no pueden aislar en sus centros residenciales, y aquellos centros, especialmente que son los más pequeñitos, los pisos tutelados o las residencias pequeñitas, que ni tienen los medios sanitarios ni tampoco tienen capacidad de aislar. Definir bien eso, definir bien todos los profesionales que están trabajando y formar para cómo se tiene que actuar en caso de pandemia. Pensar que hay muchas residencias que no han tenido caso, la gran mayoría de nuestras residencias no han tenido caso y no han tenido la experiencia negativa, pero sí experiencia positiva que le ha valido a los profesionales para cómo actuar, que sí han tenido aquellas residencias con caso. Establecer bien las zonas que tienen que ser una zona limpia, una zona que denominamos sucia, una zona de observación, y definir perfectamente los criterios para cuando una persona o un residente tiene que pasar a un sitio a otro. Eso está en el protocolo que decía al principio de prevención para posibles rebrotes que podamos tener el día de mañana. Siempre, según dicen los profesionales, estar alerta en el mes de septiembre, octubre, es decir, en el tiempo del otoño. Lo importante, que es lo que estamos haciendo, hacer un gran seguimiento a las residencias, tener bien controlados todos nuestros centros, la inversión que estamos haciendo grande desde el SEPAD también en equipos de protección. Están ya montados todos los proyectos para poder comprar bien de mercancía y tener bien de equipos de protección para que estemos alertas en el caso de que tengamos que utilizarlo, esperemos que no. Y coordinación muy buena con el SES y el SEPAD, que gracias a estar los dos dentro del mismo paraguas de la misma consejería nos está siendo muy útil y nos ha sido muy útil para que no nos pase pues una descoordinación y para que podamos tener perfectamente la línea de trabajo plasmada entre los dos. Bien, os comento de manera breve en qué consiste este plan, este nuevo plan de gestión de residencias. Lo primero que estamos y que lleva el plan es una actuación enfocada a crear un gran y un buen departamento de calidad. Hasta ahora tenemos ese plan, ese departamento, pero lo vamos a implementar, lo vamos a reforzar, porque va a ser el departamento que va a autorizar los centros residenciales, cuándo hay que abrirlos, cuándo se tienen que poner en funcionamiento. Vamos a modificar el decreto que autoriza esos centros residenciales, van a ser modificados. Se va a trabajar desde este departamento de calidad para cuáles son los criterios que tienen que tener los centros residenciales. Vamos a crear un buen departamento de inspección. Tenemos uno, pero lo vamos a implementar para que pase y controle bien todos nuestros centros residenciales, del SEPAD, de los ayuntamientos, de las empresas privadas. Hacer un buen plan también de recursos que se tienen que tener, tanto profesionales como de materiales, en todos los centros. Los criterios de acreditación del nuevo decreto, que estamos trabajando en ello, van a definir las residencias en 3 modelos. Un modelo que lo vamos a denominar básico, otro modelo residencial que es el óptimo, y el otro modelo, por definirlo de alguna manera, va a ser el excelente, como 3 categorías. Por poner un símil y un ejemplo, como hacemos con los hoteles de 2, de 3, de 4 estrellas. Pues igual vamos a hacer también. Esos centros van a ser también inspeccionados y tendrán que pasar cada X tiempo por un control o por un examen
para saber si siguen manteniendo todos los criterios o bien de excelencia, o bien de óptimo, o bien de que sea básico, donde se dan 3 niveles que cada uno tendrá que trabajar un aspecto importante de la gente que necesite atenciones a la dependencia. El modelo de definición, el objetivo que tiene es evitar claramente la institucionalización de las personas de edad en nuestros centros residenciales. Vamos a trabajar y todo el esfuerzo van a ir enfocados para que la gente de edad no tenga que ingresar en un centro residencial. Todos sabemos que nadie quiere ir a un centro residencial, pero a veces la necesidad o las circunstancias obligan que tengan que estar. Pues vamos a trabajar para que la gente no entre en los centros residenciales. Y una vez que estén en los centros residenciales, con esos 3 fases que os he comentado anteriormente, definiremos claramente dónde tienen que ir uno u otro. Se van a convertir partes de nuestras residencias, especialmente de SEPAZ, en un ala o en una sección toda de la residencia en una enfermería hospitalización, donde la gente que más necesite de ellos estarán ahí ubicadas. Va a ser claramente un intermedio entre lo que es un centro residencial y lo que es un hospital, para tener a gente que necesite más atenciones médicas, más atención de enfermería, más hospitalización, en definitiva. Eso van a ser en centros solo y exclusivamente del SEPAZ. Y también van a estar ubicados en zonas donde estén las gerencias de salud. Como tenemos los hospitales en las 8 zonas de la comunidad autónoma, también tendremos un centro residencial con estas características que adaptaremos, que invertiremos fondos y recursos y personal, y un personal que va a ser sanitario, donde estén ubicadas las residencias. Pero, como decía anteriormente, el primer objetivo va a ser el trabajar la no institucionalización de nuestra gente de edad en los centros residenciales. Y eso lo vamos a trabajar con los centros municipales especialmente. Tenemos una gran cantidad de centros, 324, donde la gran mayoría son pequeñitos, donde hay distintas modalidades, como sabéis, centro residencial pequeñito, centro de día, piso tutelado. Pues lo que vamos a hacer es convertir estos centros pequeñitos de nuestros centros residenciales en servicios o en estancias donde se van a prestar los servicios en el entorno, en el hogar de cada persona. Si una persona se está yendo ahora, por ejemplo, a un centro residencial porque tiene miedo a estar solo en su casa, vamos a poner estos servicios de apoyo y de acompañamiento a la soledad con las nuevas tecnologías para evitar que el motivo de la soledad tenga que ser el ingreso en un centro residencial. Si una persona se tiene que ir a un centro residencial porque no es capaz de hacer de comer o porque no tiene las habilidades, vamos a implementar esos servicios de catering o de comida en su entorno y evitamos institucionalizar y tener que tener a una persona en un centro residencial. Eso va a ser el gran trabajo, la primera parte que haremos en nuestros centros. Esto va a ser en coordinación con el SED y el SEPAZ, donde vamos a estar plenamente unidos. Ya hay un equipo formado en la consejería con profesionales de un lado y de otro, donde estamos trabajando en ello. El perfil de las personas que tengan que entrar en los centros hospitalizados, por decirlo de alguna manera, en esos centros que vamos a crear en las distintas áreas de salud, en las distintas gerencias de salud, van a ser personas mayores de 65 años, claro está, que estén convalecientes bien por alguna enfermedad, bien por algún proceso como puede haber sido el del COVID, personas que necesiten rehabilitación en un proceso, personas que necesiten cuidados polivalentes, personas que necesiten, en definitiva, cuidados médicos y que no pueden estar en una residencia que no tienen la parte medicalizada y que tampoco es necesario que esté en una cama hospitalaria. Entonces, tendremos un punto intermedio. El modelo de atención va a ser un modelo de atención centrada en la persona, que se individualice los tratamientos y las atenciones sociales y sociosanitarias que tenga que tener cada uno. Estos centros intermedios entre residencias y hospitales, tenemos definido también ya las zonas. Lo que pasa es que ahora estamos trabajando en ellos, pero van a ir acorde donde están las zonas de hospitales, y el resto de centros que son propios del SEPAZ
pero que no van a hacerse esta reestructuración, los adaptaremos para que cada uno de ellos tenga el menor número de plazas para autónomos y que pasen casi todos a tener plazas para dependientes. Y después, en los centros que son propios también de las empresas privadas, vamos a implementar también con ellos lo que son el apoyo a las camas T1, T2, T3, T4, aumentando el número de camas que tengamos concertado con ellos y aumentando también el número de financiación para poder atender estas camas. Entonces, en definitiva, va a ser un retoque a toda la gestión de nuestro centro, adaptando centros y trabajando en el modelo de atención a la persona y en la no institucionalización de nuestra gente de edad en los centros residenciales. Así como ha dicho ya anteriormente también el consejero, nos hemos puesto en contacto con la patronal, por definirlo de alguna manera, nos hemos puesto en contacto con los sindicatos y con profesionales de un ámbito y de otro para que entre todos lo hagamos un proyecto que vaya trabajado y participativo. Y a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ya viene siendo habitual, hay ya algunos compañeros de manera presencial. Vamos a darle paso primero a los compañeros que están aquí en la sala de prensa. Habla en primer lugar Rubén Caballero, de Televisión Española. Hola, muy buenas tardes. Pues la pregunta para quien acaba de intervenir. Director del SEPAD. Entendemos, por tanto, que a priori centros de mayores hospitalizados habrá como zonas de salud actualmente. Creo que, si no recuerdo mal, son 8. Tantos como centros, como 8. Puede ser que sea alguno más. Tenemos ahora barajando entre 10, unos 10, 11. Pero van acordes las áreas. Puede ser que en un área de la gerencia de salud pueda tener más de uno. Pero no voy a dar los nombres porque todavía no están definidos. En este sentido, se está trabajando en el mapa social para adaptarlo al mapa sanitario. Por lo tanto, aunque haya zonas sociosanitarias y áreas de salud, al final confluirán y será toda zona sociosanitaria tendrá un área de salud de referencia, por decirlo de alguna manera, y al contrario. Las zonas sociosanitarias estarán dentro de una determinada área de salud. Con lo cual, independientemente de que finalmente los centros sean 10 o los centros sean 8, los que vayan a ser referencias comarcales, que son esos centros que están más hospitalizados o que tienen más intensidad en cuanto a los cuidados sanitarios, es necesario decir que van a estar íntimamente relacionados con los centros hospitalarios del Servicio Extremeño de Salud y van a compartir la atención de los residentes entre los centros sociosanitarios, los centros residenciales y los servicios más generalistas de los hospitales. Vamos a invertir, por si quieren ustedes tomar el dato, esperamos invertir en este año alrededor de 2 millones de euros en ese proyecto de reconversión de centros. Supongo que también, no sé si tienen alguna planificación en cuanto a recursos humanos, habida cuenta de que si hay que dotar de médicos, enfermeros y atención a la dependencia, todo esto es contrato de personal. Bueno, nosotros hemos estimado que tiene que haber una enfermera por cada 4 residentes y tenemos que tener también un incremento importante en el número de técnicos de cuidados de auxiliares de enfermería, aparte de todos los técnicos que están relacionados con las zonas, con esas titulaciones que tienen que ver con la atención sociosanitaria. Es decir, el incremento va a ser importante y eso significa un incremento también, evidentemente, en el precio de la plaza día. Por eso vamos a este modelo de centros de referencia y por eso no vamos a una solución que sería la más fácil, pero que también es la más demagógica, porque nuestras pensiones son mínimas en la comunidad autónoma, que es eso que dice la gente de, bueno, pues la solución de esto es medicalizar las residencias. Bueno, es que medicalizar las residencias, primero, no se necesitan todas las residencias, como ha dicho el director gerente, pues porque resulta que hay pisos tutelados que no se pueden medicalizar, que es imposible medicalizarlos, y porque además esos pacientes tienen tarjetas sanitarias que están adscritas a los médicos de atención primaria y a las enfermeras de atención primaria de salud, y en segundo lugar, ahí tenemos que seguir teniendo centros que tengan esa visión comunitaria de las que le hablaba el director gerente. Es decir,
Esos centros que están en los municipios, que son pequeños, que no tienen posibilidad de aislamiento, son las grandes palancas para que las personas vivan más tiempo donde quieren vivir, que es en su domicilio. Y de ahí saldrán servicios de teleasistencia avanzada, de ahí saldrán servicios de catering, de ahí saldrán servicios de lavandería, de ahí saldrán servicios de una serie de atenciones sociales que, sin duda ninguna, van a permitir que apoyemos el primer apellido de la Ley de Dependencia, que es promoción de la autonomía. Y que eso es muy importante. Hola. Madura. Buenas tardes a los dos. Vengo de Canal Extremadura Radio y Televisión. Traigo preguntas para cada uno. Si les parece, las voy a partir en dos. Hago ahora una tanda al vicepresidente y la otra tanda, si le parece, también a prensa, después a José Vicente, ¿vale? Para no ser muy plasta. Le quería preguntar, en primer lugar, consejero, bueno, acerca de la utilización de las mascarillas. Ha hecho usted referencia a unas imágenes que hemos podido ver en las redes sociales. Se estaba pensando en multar, se hablaba de 100 euros. No sé cómo se va a controlar esto aquí en Extremadura, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, que no se puede poner un policía detrás de cada uno. Bueno, pues se va a controlar a través de las policías locales. Tenemos reuniones de coordinación estrecha con la delegación del Gobierno y, evidentemente, al principio de esta pandemia, en las fases iniciales, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad, donde están incluidas las policías locales, se tenían que dedicar a que hubiese el confinamiento, fundamentalmente. Eso era una labor intensa. En nuestra comunidad autónoma se había dado el paso, además, antes de que entrase en vigor el estado de alarma, de haber aislado socialmente el pueblo de Arroyo de la Luz, y eso también suponía que destinase la delegación del Gobierno muchos efectivos de la Guardia Civil para controlar ese tema. A medida que vamos relajando las medidas, los controles por parte de las policías y los controles por parte de la Guardia Civil son menores, pero evidentemente esto es como todo. Es verdad que no podemos tener un policía detrás de cada una de las personas, por lo tanto, la autorresponsabilidad es muy importante y convencernos de que la mascarilla nos tiene que acompañar a lo largo de este verano y hasta que tengamos una vacuna, pues nos va a tener que acompañar la mascarilla. Y llamo a la responsabilidad, pero sin duda ninguna, y evidentemente hay una planificación por parte de las policías para poder hacer esos controles. No van a llegar a todos sitios y a cada resquicio y a cada rincón pero evidentemente sí va a haber un plan específico para reforzar este tipo de medidas, ¿no? Imagino que habrá algún tipo de plan parecido de seguridad, me refiero, para la apertura de las piscinas naturales. No sé si lo barajan. La semana que viene nos sentaremos con FEMPEX, fundamentalmente con FEMPEX, y vamos a definir 3 aspectos fundamentales en los que está interesado el presidente de la Junta de Extremadura y está interesada esta vicepresidencia y está interesado también los alcaldes. Piscinas artificiales, es decir, las piscinas de ocio normales y corrientes, las municipales que están en cada municipio. Vamos a ver si con la fase 3 se puede adoptar alguna medida de alivio que les resulte más atractivo a los alcaldes y alcaldesas poder abrirlas. En segundo lugar, vamos a ver el tema de las piscinas naturales, aunque ya les anuncio que nuestra propuesta de apertura es aquellas que están inscritas en el registro europeo NAIADE. Por lo tanto, invitamos a los alcaldes y alcaldesas que, si tienen una piscina natural, por favor, que la registren en el sistema europeo. Es un sistema de mucha garantía y es un sistema que le permite darle mucha publicidad al pueblo desde el punto de vista turístico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para incluirse en ese registro NAIADE europeo y ahí es donde vamos a incidir fundamentalmente con la calidad del agua. Y, en tercer lugar, vamos a ver el tema también de las actividades de los feriantes, que es algo que también nos preocupa y que tenemos algunas soluciones alternativas a la no celebración de los festejos y a poder seguir manteniendo ese sector de la economía que parece poco importante, pero que tiene mucha importancia dentro de nuestra tierra, ¿no? Y, por lo tanto, ese es el tercer punto que vamos a ver con
con FEMPE y no descarto con diputaciones también. Ahora, esta pregunta después se la haré al responsable del SEPAD también. Tiene que ver con las residencias. Ha hablado José Vicente sobre un protocolo que se mandó cuando comenzó la pandemia y esto me hace unirlo a ese famoso protocolo que se está cuestionando, incluso se está juzgando, que ha llegado a los juzgados en la Comunidad de Madrid. No sé si nos pueden dar más detalles sobre ese protocolo y si alguna vez se utilizó ese famoso y tan mal llamado principio de utilidad, es decir, las personas más mayores y más dependientes no tenían derecho a una cama de hospital. No. La Comunidad Autónoma de Extremadura no ha habido ninguna injerencia por parte de la política ni por parte de la gestión. Son protocolos absolutamente profesionales. Son protocolos que nacen de la ética, que nacen de la deontología, que nacen del razonamiento clínico, que nacen del razonamiento científico y que, por lo tanto, nosotros ahí no hemos influido ni hemos dado ninguna instrucción al respecto. Es decir, si un médico ha estimado que por la gravedad de un determinado paciente que estaba en una residencia se beneficiaba de una cama de hospitalización o de una cama de UCI, lo ha trasladado al hospital, ha sido valorado por los internistas, por los intensivistas, por los geriatras, por quien tuviese que valorarlo y han decidido, en función de criterios clínicos y absolutamente clínicos, quiénes tenían que intervenir, quiénes podían beneficiarse del paso a la UCI, quiénes podían beneficiarse de la hospitalización o quiénes tenían que quedarse en un aislamiento domiciliario. Por lo tanto, no hemos tenido ningún protocolo en ese sentido, ni el protocolo que le ha presentado el director gerente va en ese sentido. El protocolo que le ha presentado el director gerente del SEPAD va en el sentido de establecer una cartera de servicios sanitarios, que es una cosa bien distinta a establecer un protocolo que no permita que se pueda ingresar o que no permita que se pueda llevar a UCI a los pacientes, sino lo que permite el protocolo es que los pacientes estén bien atendidos en el ámbito donde se les atiendan desde el punto de vista sanitario y que no se produzcan encarnizamientos terapéuticos ni tampoco se produzca ninguna situación de desatención en el ámbito de la residencia. Pero en ningún caso se ha utilizado el criterio exclusivamente de edad. Se ha utilizado el criterio de edad junto con los criterios clínicos que haya decidido el clínico, que yo en ningún momento he entrado ni he salido. Vamos, ni yo ni nadie de la dirección. El turno ahora para los compañeros que están siguiendo por videoconferencia. Inma Salguero, por favor, de la cadena SER. ¿Qué tal? Buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, consejero, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, una pregunta relacionada con los datos globales que en otras ocasiones ha facilitado en torno a las residencias. Ha dicho las que ya están hoy a día de hoy libres y los residentes, pero no sé si en el cómputo global nos puede, antes de nada, y como primera de mis preguntas, volver a incidir en el total de los acumulados. Sí, consejero, buenas tardes. En primer lugar, una pregunta relacionada con los datos globales que en otras ocasiones... Lo siento, Inma. No te entiendo, Inma. A ver si podéis poner en mute el resto de los compañeros el micrófono, por favor. Inma, inténtalo. Inma, por favor. A ver, ¿ahora me oye mejor? Sí, sí. Vale, le preguntaba en primer lugar por los datos que habitualmente hemos ido conociendo en el cómputo global de las residencias. Hoy ha matizado las que están libres, pero no sé si antes de emitirle otra cuestión nos podría recordar el total de ancianos, fallecidos, dados de alta y demás. Sí. Yo les recuerdo el total, no tengo ningún inconveniente. 79 residencias, 1.583 positivos acumulados, 1.140 altas. En total, exitus hemos tenido 431, a los que hay que restarle 90, que no son PCR positivas, pero que en su parte de defunción ponía COVID como una de las causas, bien la fundamental, bien la intermedia o bien la inmediata, ponía como una de las consecuencias de su fallecimiento COVID-19 y, por lo tanto, nosotros, como sabe que, y afortunadamente,
las residencias y sus residentes están vigilados por la Fiscalía, nosotros estamos dando todos los datos, sean PCR positivos o estén incluidos la causa de COVID como causa de fallecimiento en el certificado de defunción, aunque la PCR sea negativa. Perdona, no se te escucha. ¿Puedes empezar, por favor? Venga, ahora. Gracias. Dos cuestiones más sobre las residencias. En torno a otro protocolo del que ya he hablado en más de una ocasión y que la última vez dijo se va a modificar, pero se va a estudiar a medida que evolucione la fase 3. El protocolo de las visitas. Ahora que han presentado ese nuevo modelo de residencias, pero que se establecerá un poco más adelante, a día de hoy ya han articulado la modificación de ese protocolo de visitas conforme a lo que inicialmente señalaba que se iba a modificar. Ya hay 67 residencias más que se pueden visitar, que son las que están libres sin tocar el protocolo. Y ahora, a partir del lunes, el encargo que tiene el SEPAZ es que incrementemos, manteniendo las distancias de seguridad, el número de días que se pueden visitar las residencias. Por ahí vamos a empezar. Es decir, ahora se visitan una vez a la semana, pues que se puedan visitar más días a la semana. De tal suerte que vayamos progresivamente incrementando el número de días que se pueden visitar las residencias. Y posteriormente incrementaremos el número de visitantes que pueden asistir a las residencias siempre que cuenten con un aforo que sea adecuado, para que cuando pasemos al ámbito de la nueva normalidad, que será el 21 de junio, podamos establecer casi una normalidad en las visitas, donde únicamente tenga que estar presente el distanciamiento social, evidentemente que no puedan visitar a aquellas personas que tengan algunos síntomas de sospecha de COVID-19 y, en tercer lugar, que se usen las mascarillas para las visitas, pero que haya ya una libertad mucho más importante para el tema de las visitas. Es decir, ese es el calendario que tenemos previsto y a partir de la semana que viene incrementaremos el número de días. Inicialmente pasaremos de 1 día a 3 días de visita y posteriormente pues ya serán todos los días de la semana y, por último, incrementaremos el número de residentes que vayan a visitar a sus familiares. Pero sin tocar el protocolo ya hay 67 residencias más en las que se puede visitar a los familiares. Y esto ya en sí es una medida de alivio por el control de la situación. Y dos cuestiones más. Sobre las residencias. No le he entendido muy bien, no sé si nos lo pueden volver a matizar, porque un compañero también le ha preguntado sobre ese plan de recursos de personal y de material que se va a establecer en las residencias. Creo recordar que ha señalado en cuanto al personal de enfermería, pero no sé si nos pueden volver a concretar un poco más sobre lo que va a incluir ese plan. Y por último, también en base a esas residencias, si me puede aclarar, no lo he entendido muy bien cuándo se va a poner en marcha ese nuevo modelo y a lo que se refería José Vicente Granado en torno a esos 3 modelos: básico, óptimo y excelente. Si no, me lo puede volver a concretar. Sí. Le digo. Vamos a ver. Nosotros tenemos 2 decretos en este momento. 2 decretos, uno que es muy antiguo, uno que es tan antiguo que viene de la antigua Consejería de Bienestar Social, o sea que fíjese el tiempo que hace de ese protocolo, que establece la ratio de personal en los centros. Ese protocolo tenemos que tocarlo para todas las residencias, incrementando el número de profesionales por residentes, porque si no, no se podrán autorizar primero ni acreditar después las residencias. Y hay un segundo protocolo, que es un protocolo de las características arquitectónicas que tiene el centro, que también forma parte del sistema de calidad. Es decir, que los pasillos tengan una dimensión adecuada, que las puertas permitan entrar a las camillas, que las puertas permitan entrar las sillas de ruedas, que haya escaleras de evacuación por si se produce algún incendio. Es decir, todo este tipo de cosas que son criterios arquitectónicos que nos llevan a definirlos. Bien, esos 2 decretos tenemos que modificarlos, porque se va a producir un incremento de las exigencias con respecto a la dotación en infraestructura y un aumento de las exigencias con respecto a la dotación de personal.
Y eso será para cualquier residencia. Ahora, en los tres niveles en lo que ha establecido el director gerente del SEPAZ, las residencias van en función de criterios de personal, de criterios arquitectónicos, pero también de criterios funcionales. De tal suerte que el modelo básico se establece para todos los centros residenciales o de carácter residencial que estén ubicados en los municipios y que sean pequeños. Estos tendrán una función fundamentalmente de prestar unos servicios sociales especializados a los residentes que están dentro de las residencias. Pero también esos profesionales tendrán una función del ámbito comunitario. Por ejemplo, si ahora el botón de pánico en la teleasistencia, cuando lo pulsa la persona de edad, va a un centro de llamadas que puede estar a unos cuantos de kilómetros y que lo atiende una persona que no conoce de forma directa a esa persona que está en casa, pues ahora quien responde el teléfono después de apretar el botón de pánico, la persona que está en casa, lo va a atender el trabajador de ese centro residencial básico. Igual que las labores de catering, igual que las labores de lavandería, igual que las labores que tienen que ver con la ayuda a domicilio. De tal suerte que mientras más tiempo se pueda quedar la persona en su domicilio, mejor. Porque el ambiente de institucionalización solo queremos reservarlos para aquellas personas que tengan al menos un grado 2 de dependencia. El grado óptimo tendrá alguna función más que tiene que ver no solo con los servicios de atención social, sino que tendrá una enfermería un poco mejor dotada. De tal suerte que si una persona se pone enferma por COVID o por cualquier otra causa, pueda estar de forma transitoria con cuidados de enfermería en una enfermería mejor dotada en esos centros que son óptimos. Y por último estarán los centros excelentes, que son los centros de referencia. Esos centros de referencia, la diferencia que tienen con los anteriores es que van a tener una unidad que es un híbrido entre una planta de hospitalización de geriatría y una planta de una residencia de mayores. Y estarán íntimamente conectadas y coordinadas entre el hospital de referencia y los profesionales que trabajan en el centro residencial. Y estos centros tendrán que contar, además de con personal de enfermería, estos sí estarán medicalizados. ¿Qué es lo que ocurre y por qué el sistema de las estrellas? Pues porque hay centros privados que tienen muy buenas instalaciones para tener unidades casi de hospitalización de estas características. Y nosotros queremos que esos centros privados puedan optar a todos los concursos que saquemos de camas T1, que son unas camas sociosanitarias, pero donde la intensidad de cuidados sanitarios es mucho mayor que la intensidad de cuidados sociales. Y básicamente eso es cómo se estructura, y no sé si ha aclarado algo más la fórmula. En todos habrá un incremento de personal, pero en estos centros, tanto en el óptimo, habrá un incremento de la enfermería y en el excelente no solo habrá un incremento de enfermería, sino que también habrá que medicalizar la planta esa que es de casi hospitalización. José Manuel Martín, del diario Hoy. Buenos días, consejero. Buenos días. Hay una respuesta que acabo de usted dar sobre las 67 residencias más que se pueden visitar que no la entiendo. La consejería dijo la semana pasada que solo que se podían visitar todas las residencias excepto 29.
Entonces, Claro. no entiendo estas 67 residencias más que se pueden visitar. Claro. Desde el inicio de la pandemia estoy hablando. Estoy hablando desde el inicio de la pandemia. Hoy se pueden visitar 67 residencias más que se visitaban al principio. ¿Por qué? Porque de las 79 que teníamos, ya solo tenemos 12 que estén afectadas. Perfecto. Luego, en referencia a los datos que se dieron ayer, se informó sobre 3 casos en Navalmoral de la Mata. Sí. ¿Esos 3 casos son autóctonos, son importados? Esos 3 casos tienen un antecedente epidemiológico porque eran contactos estrechos de antiguos contagiados que teníamos en el área de salud de Navalmoral de la Mata, a excepción de uno. Es decir, 2 son contactos estrechos, que con el rastreo que le he dicho de la salud pública han empezado a presentar algunos síntomas, se les ha hecho la PCR y son positivos. Son 2 personas relacionadas con personas que estaban infectadas en el área de salud y la otra persona se iba a realizar una prueba sanitaria en el ámbito de la privada y a la hora de irse a hacer el control previo a la realización de esa prueba sanitaria que desconozco cuál es, porque no creo que deba yo meterme en la historia de los pacientes, que desconozco cuál es, pues ha dado positiva en la PCR de control que le hacían y, por lo tanto, pues lo hemos considerado como un caso positivo, evidentemente, como todos los que dan PCR positivo, y ahora estamos estudiando a sus contactos estrechos, que están en un volumen de 11. José Manuel, ¿tienes alguna pregunta más? José Manuel. Nada más. Muchas gracias. Pepe Aroca, del diario.es. Buenos días, tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, 2 cuestiones. La primera con la movilidad entre provincias. Durante la fase 2 se pidió desde Extremadura que se autorizara el movimiento entre provincias. Sí. El Ministerio de Sanidad no lo autorizó. No. Sin embargo, ahora llega el momento en que sí puede haber movimiento entre provincias y es Extremadura la que prefiere esperar una semana. ¿Qué motivo hay? La segunda cuestión es, como ha dicho, que todas las residencias de mayores van a suponer un gasto, una mayor inversión, y aumenta, por tanto, el importe de la plaza. Quería saber si los pensionistas van a tener que pagar más. ¿Qué parte de este sobrecoste del sistema va a asumir el SEPAP? Nada más. Bien. Con respecto a la primera pregunta, es cierto. Solicitamos en la fase 2, pues porque los datos epidemiológicos nos estaban dando una situación muy parecida entre ambas provincias, solicitamos que se abriesen, porque nos lo pedían así, sobre todo la patronal, fundamentalmente, para un desarrollo económico mayor de nuestra comunidad autónoma. Solicitamos que se abriese la movilidad entre provincias, pero es que resulta que durante la fase 3 hemos tenido al menos 4 días donde hemos tenido alguna amenaza de brotes en una provincia frente a otra. Y eso nos ha llevado a que extrememos las precauciones y veamos cómo va en esta semana la evolución epidemiológica en la fase 3 antes de abrir el límite de provincia. O sea que fundamentalmente tiene que ver con una cuestión puramente epidemiológica, puramente técnica. Y esa es la explicación que tiene. Esa es la explicación que tiene. En segundo lugar, a nosotros nos preocupa el precio de plaza de residencia. No nos preocupa aquellas que, bueno, nos preocupa igual, evidentemente, aquellas que están concertadas con la Administración, pero es que hay plazas privadas que no están concertadas con la Administración. Hay plazas que no están concertadas con la Administración y esas plazas son plazas fundamentalmente privadas. Por lo tanto, esto cambiaría las ordenanzas municipales en lo que tiene que aportar la persona. Y esto, evidentemente, si es una plaza privada pura, es decir, de una residencia privada, pues si a la residencia le vamos a medir en un incremento de la ratio de personal,
tendrá que subir el precio de la plaza. Por lo tanto, tenemos que estudiar muy bien cómo vamos a hacer esos ajustes en una comunidad autónoma donde, evidentemente, las pensiones son mínimas. Aunque nosotros ahí lo que estamos estableciendo es que lleguemos a una distribución de plazas concertadas en el ámbito de la comunidad autónoma de al menos de alrededor del 50% de las plazas que tienen autorizadas y acreditadas las residencias para personas en situación de dependencia. Con lo cual, el coste fundamentalmente lo asumiría en las situaciones de menor poder adquisitivo, lo asumiría fundamentalmente la Junta de Extremadura. Y, por lo tanto, tenemos que hacer también un modelo sostenible, ¿no? Y luego, si estamos diciendo vamos a invertir fundamentalmente en la autonomía personal, es porque queremos hacer una utilización sostenible, social y económica de las plazas de residencias. Por eso nos parece que aquellas personas que quieran vivir en su domicilio, pero que no viven por el miedo a quedarse solas, o que no viven porque no puedan hacerse la comida, o que no viven porque no puedan lavar, es decir, actividades instrumentales de la vida diaria, nosotros nos parece más eficiente que esa persona siga viviendo en su domicilio y nosotros le prestemos ese soporte que le otorga la Ley de la Dependencia. Esto tiene que ir muy unido al incremento en los fondos de la Ley de la Dependencia y estamos dispuestos a hacer una inversión importante en el ámbito de la Ley de la Dependencia. Una pregunta más. Pepe Aroca. Consejero, respecto a la movilidad interprovincial, las comunidades, por ejemplo, de Galicia, País Vasco, van a permitir el movimiento de sus vecinos. Entonces, ¿estamos en peor situación o es que vamos a hacer? Es una situación diferente. Si allí tienen la idea de que pueden hacerlo, pues perfecto. Nosotros hemos decidido que con la diferencia epidemiológica que había entre las provincias, nos parece que vamos a llevar a cabo las medidas de alivio que establece la fase 3, pero sin duda ninguna la medida de desplazamiento entre provincias nos parece que puede esperar una semana, que es solo una semana. Incluso si los datos van bien, pues puede ser que la decisión la tomemos antes. Pero yo no quiero generar falsas expectativas en la ciudadanía. Por lo tanto, por eso me fijo el 15 de junio para la apertura de esos límites entre provincias. Lo podíamos haber hecho desde hoy, quiero decir, desde el lunes, y haberlo planteado al Ministerio desde el lunes. Pero si por cualquier motivo, a partir del lunes, los datos epidemiológicos empiezan a crecer, no tenemos la posibilidad del confinamiento provincial que tenemos en este momento. Entonces, nos parece que todavía hay diferencias epidemiológicas que incluso se ponen de manifiesto en el estudio de seroprevalencia, como para que no permitamos de momento, y por favor pidamos la paciencia de unos días a la ciudadanía, el que no se muevan entre provincias. Y yo respeto las decisiones del resto de las comunidades autónomas, pero sinceramente creo que en este momento todavía sigue primando la salud por encima de la economía, que tenemos que seguir desarrollando económicamente, sin duda. De hecho, Extremadura es una comunidad autónoma que ha demostrado cumplir con el calendario de las fases de desescalada. Cuando tocaba la 0, llegamos a la 0. Cuando tocaba la 1, llegamos a la 1. Cuando tocaba la 2, llegamos a la 2. Cuando tocaba la 3, llegamos a la 3. Y hemos llegado a las dos provincias al mismo tiempo. Hemos llegado en las dos provincias al mismo tiempo. Por favor, si existen esas diferencias, teniendo buenos datos, que yo reconozco que tenemos buenos datos, pero no nos podemos dormir en los laureles. Tenemos que controlar bien la situación, porque el virus no se ha ido. Entonces, no pasa nada por esperar una semana, y en esa semana controlar los datos epidemiológicos. Y si son favorables, no hay ningún problema en abrir el límite de provincia. Pero creo que hay que medir bien las medidas de alivio que se van a poner en marcha. Es que vamos a abrir las terrazas al 75%,
de su aforo y las terrazas al 75% de su aforo, significa que ya el distanciamiento social en algunos casos no va a pasar del 1,5 metros. Y eso puede llevarnos a una situación de que se genere algún brote, que no es una cosa rara. En otras comunidades autónomas han tenido brotes y han tenido que volver a escalar en lugar de desescalar. Pues, por ejemplo, Ceuta. Entonces, yo creo que o hay otras comunidades autónomas que son todavía más precavidas que nosotros, es decir, los datos les arrojan dudas y siguen quedándose en la fase 2. Ahí tiene usted a Castilla y León y ahí tiene usted a Valencia. Nosotros hemos decidido, vamos a la fase 3, porque social y económicamente es bueno para Extremadura que vayamos a la fase 3. Pero no pasa nada porque hagamos un control entre los límites de provincia en este momento. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Inma. Vale, venga. Pues va a preguntar Inma Montero de Canal Extremadura. Vale, gracias, consejero. Le quería preguntar, esta vez al director gerente del SEPAD, todo esto del modelo de residencias que ha dicho me suena a Pescueza. Al modelo que se puso. No solo Pescueza, tenemos ya experiencias en lo que es la soledad en varios municipios de la comunidad autónoma, concretamente otros 8 municipios. Y es verdad que tenemos ya experiencias en otras entidades, San Pedro de Mérida, lo tenemos también en Zarzacapilla, lo tenemos también implementado en Puebla de la Calzada, en varios municipios grandes y pequeños, sobre todo el tema de la soledad que estamos trabajando. Esas experiencias, es decir, que esto no nace, es verdad que ahora con el COVID nos da la razón a lo que ya veníamos trabajando anteriormente, pero que nuestra consejería, desde el SEPAD, ya estábamos trabajando en este tipo de modelo. Esta es una pregunta compartida para los dos, ustedes deciden quién la responde y cómo, y tiene que ver con los rastreadores que ha dicho antes, los que se encargan, los equipos de salud pública que se encargan de rastrear el virus. En una conversación con la gerencia del área de salud de Cáceres nos dijeron que casi con toda seguridad la razón de los contagios en la asistida fueron visitas de familiares de Arroyo de la Luz y que lo que ocurrió en la zona oeste de la provincia de Cáceres con la residencia tiene que ver casi con total probabilidad también con la cadena de proveedores, que comparten proveedores tanto de material sanitario como de alimentación o algo así. No sé si nos pueden aclarar algo sobre esto. No. Además, no creo que debamos hacerlo. Creo que debe ser el estudio epidemiológico el que nos diga lo que ha generado el brote en cada uno de los sitios. No me encuentro preparado en este momento, ni creo que el director gerente del SEPAS nos encontremos preparados. Deben ser los técnicos de salud pública los que establezcan dónde estaba el origen del brote, para aprender, no para otra cosa. No se trata de hacer otra cosa, pero bueno. En definitiva, si se cerraron las puertas de las residencias a las visitas, lo único que quedaba es o que se hubiesen contagiado antes con las visitas o que se contagiasen con los profesionales que eran los que entraban y salían o que se contagiasen con los proveedores que eran los que entraban y salían. En cualquier caso, eso lo debe decir el estudio epidemiológico que están haciendo y que están haciendo muy bien las direcciones de salud pública. No me siento capacitado, ni creo que el director gerente se sienta capacitado para responder esa pregunta. ¿Nos puede recordar los datos al respecto aquí en Extremadura de trasplantados o se los pedimos luego a prensa? Si lo tenía previsto dárselo, discúlpeme. Me alegro mucho que me haga la pregunta. Disculpe. Bueno, los datos. Hoy es el Día Mundial del Paciente Trasplantado. Decirles que en los primeros 3 meses del año, en el ámbito de la comunidad autónoma, es decir, desde el 1 de enero hasta el 12 de marzo, que es cuando empieza la pandemia, por decirlo de alguna manera,
En el año 2019, en ese periodo, habíamos tenido 9 donantes y este año hemos tenido 11 donantes en ese periodo. Pero la situación cambia drásticamente desde que empieza el periodo de la pandemia COVID, donde los datos son que en el año 2019, del 13 del 3 al 2 de junio, tenemos 18 donantes y en el año 2020, del 13 de marzo al 2 de junio, tenemos 4 donantes. Es decir, en lo que vamos de periodo hemos caído en un 45% en el número de donantes. En el número de trasplantes renales, decirles que del 1 de enero al 12 de marzo, en el año 2009, el número de trasplantes renales que hemos realizado fueron 9 y en este año 2020, del 1 de enero al 12 de marzo, realizamos 10. Por lo tanto, hemos hecho uno más. Pero la situación cambia también del 13 de marzo al 2 de junio, que en el año 2019 realizamos 13 trasplantes renales y este año hemos realizado 2. Con lo cual ha caído también en un 45% en este periodo el porcentaje de trasplantes renales. Y en el caso de los trasplantes hepáticos, decirle que el 1 de enero al 12 de marzo se realizaron en el año 2019 9 trasplantes hepáticos y en el año 2020 una cifra similar, 8, pero también eso cae drásticamente si nos vamos en el periodo del 13 de marzo al 2 de junio. En el año 2019 teníamos 7 trasplantes hepáticos y en el año 2020 tenemos 3. En el total del periodo ha caído un 31%. Ante esta situación, que no es exclusiva de Extremadura, sino que se da en toda España, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, y las coordinaciones autonómicas de trasplantes ya están elaborando un plan de reactivación de la donación y del trasplante de órganos, porque no podemos perder la referencia que somos en cuanto a nuestro modelo de donación y trasplante de órganos en nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Creo que lo mejor que se puede decir en este día que se celebra tanto la donación como el trasplante de órganos, es que los extremeños y extremeñas sigan en este ámbito de solidaridad, de generosidad, de altruismo que tienen, que yo los felicito, que hemos tenido un revés este año por culpa de la pandemia COVID, como han tenido otros sectores y como ha tenido la sanidad en general, y que seguro que con el plan de reactivación de la ONT y las coordinaciones autonómicas vamos a ser capaces de salir de esta situación y que aquellas personas que están engrosando algunas de las listas de espera para trasplantarse, bien riñones, hígados, córneas o el órgano o el tejido que sea, seguro que lo van a poder conseguir. ¿Y más vas a querer algo más? Pues muchísimas gracias a todos y a todas.